Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. En X, @dipromi_L, Facebook, @dipromi, Instagram, @dipromi_laboratorios y por correo electrónico micro.dipromi@hotmail.com. A través de estas nos puedes enviar tus comentarios y preguntas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, conductora de este podcast a sus órdenes, y les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de la serie La problemática de la resistencia a los antibióticos. Estos podcasts son parte de un esfuerzo de difusión médica y son patrocinados por los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. En estos espacios conversaremos con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde hemos tratado de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, tanto médicos como químicos, con la información del laboratorio. En este episodio tendremos como invitada a una gran profesional del laboratorio, que al igual que el maestro Andrés, fue también una brillante alumna, de la cual me siento muy orgullosa. Y como sabemos, cuando el alumno supera al maestro, este ha sido el caso tanto del maestro Andrés, de la química Karina, y muchos otros exalumnos que son brillantes en este momento dentro de su carrera. Bien, con nosotros se encuentra la química Laura Karina Viles Benítez, a quien cariñosamente llamamos Química Cari. Ella es química farmacobióloga por la Facultad de QFB de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó sus estudios de maestría en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Michoacán y el doctorado en Salud Pública en la Universidad Contemporánea de las Américas. Es maestra de microbiología de la licenciatura en medicina de la Universidad Montrer, aquí en Morelia. Es coautora de diversas publicaciones y tesis a lo largo de 23 años de carrera y es la responsable del área de infecciones respiratorias en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología del Hospital Infantil de Morelia. Bienvenida a Química Cari. Nuevamente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Agradezco su disposición, apoyo en profundizar con este tema, que de antemano considero que será muy útil para médicos y químicos, quienes pueden obtener información muy valiosa para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Agradezco enormemente a este podcast. Estoy muy orgullosa de estar aquí. Muchas gracias, maestra, por haberme invitado. Me siento muy honrada a participar en este proyecto que espero que sea motivador no solamente para tener conciencia de la resistencia bacteriana, sino también para el buen uso de los medicamentos, tanto en ambientes hospitalarios como de consulta externa. Muchísimas gracias, Química Cari, al contrario. En el episodio anterior, Química, platicábamos con el maestro Andrés sobre los organismos internacionales que emiten recomendaciones para el ensayo de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Platicamos también dónde encontrar estas guías y cuál es la información más relevante que pudiera ser útil para los laboratorios de microbiología para que ellos emitan resultados confiables que puedan orientar al médico para dirigir su tratamiento. Por lo que, para dar continuidad con este tema, hoy vamos a conversar con la química Karina sobre la importancia de las pruebas que se realizan en el laboratorio para la detección de los mecanismos de resistencia. Cuando conversábamos con el maestro Juan Manuel Barajas, química, él nos mencionaba que es importante conocer los mecanismos de resistencia que una bacteria puede poseer para determinar el mejor tratamiento antimicrobiano, por lo que se necesita conocer el perfil de susceptibilidad a los antimicrobianos del agente causal de la infección. Entonces, química Cari, ¿cómo determina un laboratorio de microbiología el panel de antibióticos que se deben utilizar? En primer lugar, se debe conocer el agente patógeno que está generando la infección. En segundo lugar, por ejemplo, el sitio de infección y en tercer lugar, la condición clínica del paciente y por último, de disponibilidad comercial de los antibióticos. Es decir, asegurarse que el microorganismo aislado es el agente patógeno que está causando los signos y los síntomas que el paciente presenta. Por lo que cuando se solicita un cultivo al laboratorio, es necesario que el microbiólogo sea informado de algunos datos clínicos, como por ejemplo el diagnóstico del paciente, la edad y si se le ha administrado algún tipo de tratamiento previo.
El laboratorio utiliza medios de cultivos básicos donde se van desarrollando los microorganismos más comunes, pero si se sospecha de un microorganismo atípico o que no se desarrolla en estos medios de cultivo, es probable que no desarrollen y se reporte un falso negativo, ya que estos microorganismos necesitan nutrientes especiales, como por ejemplo en el caso de un paciente con neumonía. Si se realiza un cultivo de secreción pulmonar, el médico debe comentar con el microbiólogo la sospecha de los microorganismos comunes y también los atípicos, además de si la muestra es de un paciente pediátrico, si éste cuenta con esquema de vacunación incompleto, es inmunodeprimido o tiene algún tipo de enfermedad de base. De esta manera se realiza la búsqueda intencionada de microorganismos comunes y atípicos. Todo microbiólogo debe considerar que en las muestras puede haber microbiota que no puede ser reportada y estos agentes, como por ejemplo en el caso de Staphylococcus aureus en cultivos de hisopado faríngeo, donde lo más probable es que el clínico al tener este resultado se encuentre obligado a recetar antibiótico cuando quizá se trataba de una infección viral. O sea que, como ya se ha mencionado en este podcast, nuestra responsabilidad como microbiólogos es también tener la conciencia de que en nuestro reporte está que se dé un tratamiento acertado y solo cuando sea necesario. Una vez que se ha observado el desarrollo de un microorganismo y se estima que es el agente causal de la infección, se debe determinar qué antibióticos son de mejor elección para el tratamiento. Muy bien, química. ¿Esto quiere decir entonces que cada microorganismo requiere un panel de antibióticos diferente? Así es, hay antibióticos que solo tienen actividad contra bacterias gram positivas, por lo que es inútil su ensayo en gram negativas, y hay casos especiales donde algunos antibióticos no tienen actividad sobre alguna bacteria, por lo que su ensayo y reporte solo confundirá al médico. Bien, química, entonces, ¿cómo determina un laboratorio de microbiología qué antibióticos son la mejor opción para un determinado tipo de microorganismo? Es importante que el microbiólogo siga las recomendaciones emitidas por CLSI y EUCAS, ya que estas organizaciones tienen tablas donde recomiendan los antibióticos más activos contra los patógenos. Asimismo, dan varios antibióticos alternativos para casos donde alguno de ellos no esté disponible para su uso. También es importante en los hospitales que el microbiólogo esté integrado al PROA, ya que ahí se discuten y se acuerdan mejor estos paneles, tomando en cuenta que las bacterias que están circulando en el hospital, también su resistencia y los antibióticos disponibles en la institución. El CLSI es el Manual de Normas Clínicas y de Laboratorio de Estados Unidos y el EUCAS es el Manual Europeo, los cuales nos provee de valores de referencia para determinar si un microorganismo es susceptible, intermedio o resistente a un antibiótico. Por ejemplo, si tenemos un paciente con datos clínicos de una infección urinaria, por lo que el médico solicita un cultivo de orina, el cual, al ser procesado por el laboratorio, el microbiólogo determinará, por medio de los valores de respuesta inflamatoria y un cálculo de la cantidad de microorganismos que se han obtenido, que dicho agente es el causal de la infección, por lo que se debe sugerir un listado de antibióticos contra dicho microorganismo. Este listado se encuentra en dichos manuales con listas de antibióticos que van desde los más comunes hasta los antibióticos que deben usarse en caso de encontrar cepas que posean mecanismos de resistencia. Química, pero ahora que comenta esto, estos manuales son extranjeros, ¿no? ¿Se pueden aplicar a microorganismos y tratamientos que se encuentran en cualquier país? Sí, estos manuales son basados en un conjunto de cepas de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos. Existen colaboradores que continúan y envían datos y cepas para estar revisando el cambio en la susceptibilidad a los antibióticos por las bacterias, por lo que los valores de referencia pueden ser adaptados para todos los microorganismos clínicamente importantes en todo el mundo. Muy bien, química, pero los tratamientos ¿pueden ser diferentes en cada país también? Sí, por eso es importante la comunicación con el médico tratante respecto a qué medicamentos son los comúnmente usados y asequibles en el entorno donde se encuentra nuestro paciente. Cuando encontramos un microorganismo, debemos conocer el perfil de antibióticos que pueden ser efectivos de acuerdo con las características de dicho microorganismo, ya que algunos tienen resistencia intrínseca, es decir, algunos microorganismos que por sus características son resistentes siempre a un determinado tipo de antibióticos. Intrínseco se refiere a algo que por su naturaleza son, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que tiene baja permeabilidad de la membrana, por lo que algunos antibióticos que podrían entrar a través de este mecanismo se encuentran limitados. Por eso es importante tener al menos una identificación preliminar del microorganismo para saber qué antibióticos probar. Muy bien, química. Entonces, ¿qué significa para el laboratorio cuando se habla de la lectura interpretada del antibiograma?
La lectura interpretada del antibiograma es no solo la caracterización clínica del microorganismo en susceptible, intermedio, resistente, sino también el análisis del patrón de susceptibilidad para poder predecir ya con el antibiograma los mecanismos de resistencia que pudieran estar presentes. Esto nos permitirá, por un lado, deducir la susceptibilidad de algunos antibióticos que no son probados, así como la recategorización clínica de algunos otros. Por eso es importante conocer el espectro de los antimicrobianos, características farmacocinéticas y farmacodinámicas y su relación, así como los principales mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. En la práctica clínica, generalmente se solicita el cultivo de una probable infección y se puede administrar un tratamiento empírico al paciente según la epidemiología local. Una vez que el antibiograma sea reportado, el clínico conocerá si el tratamiento es el adecuado o bien si puedes escalar a un antibiótico de menor o mayor espectro según los resultados, por lo que en toda institución médica debe de haber un comité de expertos que regule los tratamientos antimicrobianos para llevar un mejor control y evitar la resistencia antimicrobiana. Existe una gran cantidad de microorganismos que poseen diversos mecanismos de resistencia. Entre los más comunes son, por ejemplo, la resistencia por producción de enzimas que hidrolizan o destruyen los antibióticos. Por ejemplo, en el caso de los enterobacterales, se conoce que hay más de 2.500 tipos de enzimas diferentes que pueden hidrolizar antibióticos beta-lactámicos, por lo que es necesario conocer qué tipo de enzimas se encuentran y cuál es la incidencia epidemiológica. Esto puede ayudar a elegir de forma empírica el antimicrobiano, así como su dosis más adecuada, resultando en mayores probabilidades de éxito terapéutico y una disminución de la selección de resistencias. Muy bien, Química Cari. En este contexto, entonces, ¿cuáles son las técnicas para determinar la resistencia a los antimicrobianos que realizan los laboratorios de microbiología? Las técnicas rutinarias se basan en el análisis fenotípico del resultado de la susceptibilidad a los antibióticos, donde se encuentra el crecimiento bacteriano cuando se reta diferentes antibióticos. Este incluye la técnica de difusión en placa, donde el microorganismo se siembra en una placa de agar y se colocan discos de papel con cada uno de los antibióticos a probar. Aquí se observa el desarrollo del microorganismo alrededor del disco y se mide la distancia de los halos de inhibición y de esta manera podemos interpretar si es susceptible, intermedio o resistente. Esta técnica es la más empleada por los laboratorios porque es la más económica, la más fácil de realizar y de leer también. Se emplea para la mayoría de las bacterias comunes y aunque tienen como desventaja que no sirve para microorganismos que necesitan nutriciones especiales. Además, algunos antibióticos no se pueden utilizar discos de papel porque necesitan ser diluidos para poder ejercer su acción. Gracias a esta técnica podemos observar no solamente el resultado de la susceptibilidad, sino también se pueden observar la expresión de algunas enzimas, como por ejemplo las beta-lactamasas, que se evidencian cuando se ensayan, por ejemplo, amoxicilina sola contra amoxicilina más ácido clavulánico. Incluso se puede observar la expresión de enzimas como carbapenemasas. Los laboratorios con equipos automatizados pueden realizar la técnica de concentración mínima inhibitoria, la cual se basa en hacer diluciones del antibiótico a probar para observar el punto en el que el microorganismo deja de desarrollarse. Esta técnica también puede realizarla de manera manual los laboratorios que no cuentan con el equipo automatizado. Sin embargo, es un poco más complicado hacer las diluciones de los antibióticos, además de que las sales no siempre se encuentran disponibles. En cambio, con los equipos automatizados, las tarjetas o paneles ya tienen estandarizado la concentración del antibiótico. La concentración mínima inhibitoria de algunos antibióticos también puede realizarse por medio de tiras que tienen un gradiente de antibiótico, es decir, en una misma tira de papel filtro se pueden impregnar a diferentes concentraciones del antibiótico. Sin embargo, para estas técnicas se requieren unas 18 horas para obtener el resultado. Química Cari, pero ¿sí existen entonces algunas técnicas más rápidas que nos puedan dar resultados más oportunos? Sí, existen técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, que permiten la detección de genes que expresan mecanismos de resistencia, además de que identifican el agente infeccioso de manera certera. Gracias a estas pruebas, se puede obtener una identificación de varios agentes patógenos y los agentes que les confieren resistencia. Incluso, estas pueden realizarse directamente de muestras como sangre, o sea, un hemocultivo, donde generalmente encontramos un solo microorganismo patógeno. Sin embargo, este tipo de tecnologías no son tan accesibles
accesibles y aún resultan costosas. Una PCR convencional dura unas 12 horas aproximadamente y consta de 3 etapas. Primero se extrae el material genético, lo segundo se amplifica ese material por medio de un termociclador, el cual permite alcanzar las temperaturas óptimas para que tengan lugar los pasos de los que consta un ciclo de amplificación, o sea, la desnaturalización del ADN que se ocupa como molde, anillamiento de cebadores sintéticos o primers y la extensión catalizada por la ADN polimerasa de los primers. Como las amplificaciones se repiten un número determinado de veces, entonces podemos detectar cantidades de ADN muy pequeñas en las muestras gracias a los productos duplicados obtenidos llamados amplicones. Una vez que se ha detectado dichos amplicones, entonces se detectan mediante electroforesis en un gel de agarosa. En el caso de la prueba de PCR en tiempo real, paralelamente a la amplificación, se lleva a cabo la detección de los amplicones y por eso mediante esta prueba se pueden tener resultados en pocas horas. Existen otras pruebas rápidas como las inmunocromatográficas, con las que se detectan varias enzimas utilizando anticuerpos específicos. En el mercado se encuentran estas pruebas y se detectan enzimas que destruyen cefalosporinas y carbapenems con una sensibilidad y especificidad de hasta un 100%. También contamos con pruebas colorimétricas donde el microorganismo aislado con probables enzimas de resistencia se incuba con el antibiótico a probar. Si este se hidroliza, produce un cambio de pH que se detecta mediante un cambio de color. Cada vez se encuentran en el mercado más y mejores técnicas, aunque también se han encontrado cada vez más microorganismos que poseen diversos mecanismos de resistencia. La responsabilidad de seguir actualizándonos en el tema, crear comités que regulen la administración de antibióticos en nuestras unidades de salud y seguir creando conciencia respecto al uso desmedido de los antibióticos. Tiene mucha razón en esto que comenta, Química, estoy totalmente de acuerdo. Es un tema también muy interesante, de mucha utilidad para que los laboratorios entreguen informes confiables que le permitan a los médicos tomar mejores decisiones terapéuticas. Química Cari, nuevamente, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Si alguien de nuestra audiencia tiene duda, ¿dónde la podemos contactar? No, muchísimas gracias. Al contrario, me siento muy honrada de estar aquí y me pueden contactar en Facebook como Cari Avilés, al igual en Twitter como Laura Karina y mi correo electrónico es carisavilb@gmail.com. Muy bien, Química, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente episodio. Además, recuerden que al inicio de este podcast se encuentran nuestras redes sociales a través de los cuales nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa muchísimo su opinión, sus sugerencias. Recuerden que este espacio lo estamos construyendo y lo estamos fortaleciendo juntos. Un abrazo y excelente día para todos. Recuerden, como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.